ese ladrido no fui yo, aclaro por las dudas. Tengo un vecino con bastantes perros, así que lamento que por ahí se van a cruzar. Buenas noches nuevamente, queridos hermanos. La verdad que es un gusto poder participar en este encuentro con ustedes. Veo que se ha tornado un encuentro interprovincial prácticamente, y me gozaba escuchando las actividades que están llevando a cabo, ¿no? Ya sabía la de Corrientes, estábamos hablando por eso también, y ahora esta nueva de Santiago del Estero. Buenísimo escucharlo y me emocionaba cómo el Señor los está utilizando en aquel lugar, querido Mario. Bien, ya me habían puesto al tanto de que no se necesitaba introducción para el estudio bíblico porque, perdón, de hecho es un estudio que vienen haciendo de corrido de este libro, el maravilloso libro de los Hechos. Y como tengo entendido que la semana pasada estuvieron viendo hasta el versículo 16 del capítulo 21, hoy obviamente vamos a comenzar con el verso 17 de este capítulo 21 hasta el verso 36, es lo que me han compartido para tener una meditación en esta noche. No sé cómo ha sido la mayoría de los hermanos que han tenido el privilegio de exponer. Les propongo que vayamos leyendo de a un versículo, o sea, no vamos a leer el contenido completo del pasaje, sino que vamos a ir leyendo de a un versículo, de a dos o más, según la aplicación que se le quiere dar a cada porción en esta noche. Así que bueno, ya los invito a tomar la Biblia, que me acompañen al capítulo 21 de Hechos, y vamos a estar leyendo el verso 17 en primer lugar. Escribe Lucas: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Claro que ustedes estaban viendo la semana pasada que Pablo, junto a su maravilloso grupo evangelístico y misionero, estaban volviendo hacia la ciudad de Jerusalén. Y había pasado ya algún tiempo desde que el apóstol se había marchado hacia una nueva misión, a cumplir con su llamamiento divino. Y recordemos que Dios lo había encomendado para esto. Ahora estaba de regreso y naturalmente los hermanos, un grupo de hermanos específicamente, lo recibía con gozo. Y este gozo, hermanos, nos habla de la hospitalidad fraternal, nos habla de esa alegría del reencuentro con un hermano, con un siervo del Señor, con un instrumento en las manos de Dios. El gozo, recordemos que es parte del fruto del Espíritu. Los inconversos no saben de qué estamos hablando cuando hablamos del gozo espiritual. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo ellos. Por tanto, es un privilegio nuestro, de aquellos que verdaderamente conocemos al Señor. Y este gozo debiera caracterizar a todo hijo de Dios. Un hijo de Dios gruñón no es compatible. Ahora, el gozo, al contrario de la alegría, puede aún manifestarse cuando las circunstancias son adversas, y esto es algo que llama poderosamente la atención de los que no creen en el Señor. Ellos se preguntan, cuando ven a un creyente en una circunstancia difícil y ven que no baja los brazos, se preguntan, ¿qué es lo que tiene esa persona? Y es el gozo el que nos da la fuerza, porque es el gozo de parte del Señor que nos mantiene y que nos lleva adelante. Podemos decir que el gozo del creyente es como una nave que nos ayuda a atravesar las diferentes tormentas de la vida. Y este gozo está íntimamente asociado a la paz. Van tomados de la mano. Y tanto el gozo como la paz, cuando lo reflejamos, es a la vez un reflejo de una comunión íntima con el Señor.
Y volviendo al tema de el gozo de los hermanos a ver a Pablo, ¿cómo no se iban a gozar de ver a un hermano que hace tiempo no veían? Lógicamente el tiempo ese era diferente a nuestro tiempo actual. Hoy podemos tener información de los hermanos o nuestros seres queridos al instante, como ahora con nuestro hermano Mario que está ahí en Santiago. Al instante sabemos y sabemos todo lo que están haciendo y lo que tienen preparado. En aquel tiempo no era así. Habían pasado varios meses y hoy si quisiéramos podríamos viajar hasta otro lado del planeta en horas, lógicamente si tuviéramos el dinero necesario, pero me imagino esa alegría de los hermanos al ver a Pablo, a su grupo evangelístico, y además la expectativa por escuchar las novedades que traía, ¿sí? Porque él estaba trabajando para el Señor. Verso 18, hermanos, vamos a ir un poco rápido porque es bastante extensa la porción. Me dijeron que 45 minutos podía tomarme, así que vamos a ver si lo utilizamos al máximo. Verso 18. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Recordemos, recién hice mención, que está escribiendo Lucas, y él se incluye allí en el verso 17, dice, llegamos a Jerusalén, en este versículo dice que Pablo entró con nosotros, Lucas incluido y escribiendo esto. Y quisiera hacer énfasis en la palabra ancianos, que notemos la pluralidad de estas palabras. Está en plural, no un anciano, sino varios. Específicamente no nos dice la palabra aquí, sino que dice todos los ancianos, junto a Jacobo, estaban reunidos para hablar con Pablo. Y esta es una enseñanza desde el principio, desde la fundación misma de la iglesia, de la pluralidad de ancianos. No un solo pastor en una iglesia local, no un solo anciano en una iglesia local, sino varios. Ahora, también notamos que esta reunión no fue con la iglesia, con la totalidad de la iglesia, sino solo con los ancianos y Jacobo, como se nos dice aquí. Algunos comentaristas sugieren que esto fue así porque tenían miedo que cristianos que estaban influenciados por el judaísmo. Recordemos este hilo, hermanos, el hilo del libro de Hechos es una transición. Cristianos influenciados por el judaísmo podían provocar algún tipo de altercado por la presencia de Pablo. También se cree que en este momento fue cuando Pablo entregó la ofrenda que había sido juntada y que era llevada por él y su grupo evangelístico a Jerusalén. Y al respecto de esta ofrenda, Pablo estuvo pidiéndole a los hermanos de Roma que orasen para que sea bien recibida en Jerusalén. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué no va a ser bien recibida una ofrenda? Bueno, lo que pasa es que esta ofrenda provenía de iglesias predominantemente gentiles. Y entonces no se sabía bien la reacción en la iglesia de Jerusalén, donde obviamente los hermanos eran mayoritariamente de origen judío. Recuerden esta transición. Había muchos todavía que no habían terminado de derribar en sí mismos esa pared que los separaba. Cristo la derribó, esa pared intermedia, y él hizo de ambos pueblos uno, pero había muchos todavía que no podían terminar de comprenderlo. Verso 19. A los cuales Pablo, después de haberles saludado a los ancianos, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Miren, Pablo entra, saludó a todos y luego comenzó a contarles las obras que Dios hizo él siendo su instrumento.
Y seguramente fue un motivo de gozo, como escuchábamos recién el informe de Mario. Es un motivo de gozo escuchar todo esto. Es importante notar aquí que Pablo no generalizó el obrar de Dios. Quiero decir, Pablo no dijo, Dios obró y punto, sino que se tomó su tiempo y explicó con detalle. Dice la Escritura que les contó una por una las cosas que Dios había hecho. Hermanos, y esto es bueno, que podamos abrir la boca y comentar y hablar de las cosas que Dios hace. Mientras más lo hagamos, mejor. Generalizar el obrar de Dios es similar a minimizarlo. Pero fíjense qué grato es cuando hablamos con detalle de las cosas que Dios hace. ¿No les pasó recién escuchar cómo Dios está obrando? De personas que quieren bautizarse, de que van a celebrar la primera cena del Señor. Qué grato es escuchar todo eso. Qué diferente hubiese sido si solamente hubiesen dicho, sí, Dios está obrando y nada más. ¿Y qué? No sabríamos nada. Fíjense, hablar con detalle de las cosas que Dios hace contagia el gozo, contagiamos el gozo. Además es de edificación. Y en el que oye esto, esas cosas que Dios hace, se afirma la fe en Él. Porque sabe que Dios está obrando, siempre. Otro punto a tener en cuenta en este versículo es que Pablo no intentó en ningún momento llevarse los créditos, no intentó atribuirse los logros alcanzados entre los gentiles, entre los que anduvo ministrando el Evangelio, sino que deja bien en claro que de Dios es la gloria, que Dios es aquel que hizo la obra. Y Pablo de esta manera muestra humildad. Hoy, en nuestra actualidad, notamos cierta tendencia en algunos grupos a ensalzarse a uno mismo, a querer sacar chapa, como se dice popularmente, que la gente me conozca. Y muchos hacen, antes de hacer discípulos del Señor, quieren hacer sus propios discípulos. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Nunca olvidemos que solo somos siervos. Y en el mejor de los casos, solo somos siervos inútiles, porque solo hacemos lo que se nos pide, nada más que eso. Avanzamos con el verso 20, hermanos. Sigue escribiendo Lucas, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Miren, los que son espirituales siempre se van a gozar al escuchar del obrar de Dios. El único que no puede gozarse con las noticias de Dios es el enemigo, Satanás. Es un motivo de gozo para la iglesia, para cada hijo de Dios, motivo de alegría cada vez que se oye la expansión del Evangelio por diferentes lugares, cada vez que se oye de personas viniendo a los pies del Señor. Es un motivo de gozo para la iglesia. ¿Y por qué? Porque estamos jugando en el mismo equipo, permítanme la expresión, jugamos en el mismo equipo. No todos somos llamados a las misiones, pero sí, cada uno de alguna manera también aporta o contribuye para el mismo fin. En definitiva, hermanos, estamos sirviendo al mismo Señor desde diferentes áreas. En este caso que acabamos de leer, notamos que los ancianos en Jerusalén le dan la gloria a Dios, por lo que Pablo les comenta. Pero inmediatamente, fíjense, inmediatamente hay un clic. Ellos expresan lo que a su parecer era lo primordial.
Y esto es una apreciación personal. El pasaje da la sensación de que los ancianos consideraban más importantes a los cristianos de origen judío que a los de origen gentil. Repito, es una apreciación personal. Es como que se nota una influencia judaizante y como que se nota que están tratando de despegarse de cierto grupo y del asunto que ahora les van a comentar. Le dicen a Pablo que también son muchísimos los judíos en Jerusalén convertidos al Evangelio, pero que además son muy celosos de la ley. Y ahí la palabra celoso también se puede traducir como fanáticos, fanáticos de la ley, que no se podían separar de las tradiciones. Y leyendo y estudiando el pasaje me preguntaba, ¿no? ¿Dónde se congregaban todas esas personas, esos hermanos que todavía estaban muy celosos de la ley? Si estaban en Jerusalén. Había una sola iglesia. Era obvio que los ancianos conocían a esos hermanos. Bueno, salvando las diferencias y trayéndolo un poco a la actualidad para sacar una aplicación, siempre hay grupos tradicionalistas, legalistas, que no permiten o no permitirían jamás algún cambio en las formas del culto. Hablamos de formas, no de doctrina. Siempre hay un grupo que le da prioridad y valor a las apariencias y a las cosas que son menos importantes, olvidando que las verdaderas prioridades de la iglesia son las espirituales. Y allí donde deberíamos siempre enfocarnos, hermanos. Continuamos con verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Miren, podemos decir que a partir de este versículo se comienzan a vislumbrar aquellas dificultades que se habían profetizado, que vendrían sobre Pablo cuando él estuviera en Jerusalén. Ustedes ya lo han estudiado todo esto. Los ancianos comentan que estos mismos judíos cristianos habían sido informados que Pablo estaba enseñando a apostatar de Moisés, a apostatar de las leyes dadas a través de él y de las tradiciones y costumbres judías. Y esta, sin lugar a dudas, era una gravísima acusación en contra del apóstol. Prácticamente podemos decir que estaban poniendo al país entero, al pueblo de Israel, en contra de Pablo. Y digo esto porque sabemos que Israel en sí mismo, el pueblo, estaba fundamentado sobre las leyes de Moisés. Vale decir entonces que si te metías con Moisés, te metés con todo. Nosotros hoy entendemos obviamente que hubo una deformación de las enseñanzas de Pablo. Él no estaba enseñando esas cosas. Él no estaba enseñando que se debía ignorar la ley dada por Moisés. Más bien enseñaba que se debía ignorar, que no se debía ignorar la ley, sino que la ley tenía un propósito específico. Y ese propósito era la de demostrar la imposibilidad del ser humano de acceder a Dios. Esto lo podemos corroborar en la carta a los Romanos, si alguno quiere buscar, y también para los que anotan, Romanos capítulo 3, versículo 20. Acá podemos ver lo que exactamente enseñaba Pablo con respecto a la ley. Este verso 3:20 de Romanos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. También tenemos en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Allí Pablo enseña que Jesucristo es el único que la ley señalaba como Salvador. Enseña que la ley mostraba a Jesucristo como el único camino a la justificación. 3:24 de Gálatas dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto con respecto a la enseñanza de la ley. Con respecto a la circuncisión, ¿qué era lo que enseñaba Pablo? Él también se explayó sobre el asunto. Y él enseñaba sobre la inutilidad de la circuncisión física para ser incorporado al pueblo de Dios. La circuncisión que realmente valía ante los ojos de Dios y vale hoy día ante los ojos de Dios es la circuncisión del corazón. Y él lo explicaba muy bien también en la carta a los Romanos que hemos visto, Romanos capítulo 2, versos 25 al 29. Para los que anotan, no lo vamos a leer por amor al tiempo, para no estar muy extensos, pero Romanos capítulo 2, verso 25 al 29, Pablo enseña la circuncisión del corazón. En resumen, Pablo lo que enseñaba no era lo que estaban diciendo o lo que estaban acusándole, sino que era la sola justificación por la fe. Y que tanto la ley como la circuncisión y las tradiciones no aportaban absolutamente nada para la salvación ni para el perdón de los pecados. Bien, otra enseñanza que podemos, o mejor dicho, aplicación que podemos sacar de este versículo es que los problemas para el creyente no solamente vienen desde afuera de la iglesia, sino que también vienen desde adentro. Es así, hermano. Muchas veces pasa esto. Y saben, la murmuración viene de adentro. La murmuración es un arma terriblemente destructora en la iglesia, dentro de la iglesia. Y como cristianos, no debiéramos manejarnos solo por rumores que llegan a nuestros oídos. Hacer esto es una clara señal de inmadurez espiritual y a la vez se abre la puerta para el principio de una posible división. Estos hermanos cristianos, judíos cristianos, mejor dicho, habían escuchado algo, pero en realidad no sabían cuál era la verdad del asunto. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, con las murmuraciones. Seguimos, verso 22. Dicen los ancianos, le dicen a Pablo: ¿qué hay pues? Esto se puede traducir como: ¿qué hacemos entonces? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Los ancianos están demostrando preocupación porque cuando se supiera que Pablo estaba allí, ellos temían que se reúna una multitud y se desencadene un conflicto. Está bien ser previsor. Entonces ellos le comentan a Pablo, verso 23 y siguientes, un plan que habían ideado. Dice el verso 23: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Miren, en estos dos versículos 23 y 24, vemos el plan de los ancianos
para que Pablo pudiera demostrar públicamente que la acusación que sobre él pesaba no era verdad. Y aquí también podemos rescatar algunos puntos interesantes como aplicación. En primer lugar, queremos destacar la sumisión y la humildad de Pablo con respecto a la sugerencia recibida de los ancianos. Estos líderes de aquella iglesia de Jerusalén idearon una posible solución al conflicto. La cuestión es que Pablo atendió a ese consejo. Pablo obedeció y no vemos que haya argumentado nada a su favor, como por ejemplo que él venía de mucho trabajo cristiano, como que él era un siervo de Dios maduro, que tenía mucha experiencia en el ministerio, por lo tanto no necesitaba recibir consejos. Esto no lo digo de porque sí, sino porque me ha tocado situaciones donde he escuchado esto de parte de personas, yo no sé si llamarlos hermanos, no sé cómo digan más, pero sí lo he escuchado de parte de personas de no recibir consejos porque son personas que saben. ¿eh? Doy fe de haber escuchado estas cosas. Ahora, comparándolo con Pablo, toda la experiencia que tenía sobre sus lomos, ¿no? Él mostraba humildad, humildad. Esta es otra evidencia de madurez espiritual, como veíamos hoy, hablábamos del gozo y de la paz en el corazón. La humildad también es otra evidencia de madurez espiritual. Por lo tanto, la contrapartida es el orgullo, que el orgullo es evidencia de carnalidad y de falta de madurez. Pablo, con esta actitud, estaba demostrando qué clase de cristiano era. Hermanos, un cristiano maduro refleja en su vida práctica su nivel de espiritualidad. Mientras muchas veces el inmaduro trata de impresionar a los demás, quizás con mucho palabrería. Resulta entonces que había 4 hombres que habían hecho voto, y este voto al que se refiere esta porción es el voto de Nazareato. Lo podemos encontrar en el libro de Números. Vamos a leer unos versículos solamente. Número 6, ténganlo a mano. Este voto de Nazareato comprometía a quien lo hacía para un servicio completo, totalmente consagrado a Dios durante algún tiempo. Generalmente era de 30 días, pero conocemos casos excepcionales de toda la vida, como el caso de Samuel, como el caso de Sansón, el caso de Juan el Bautista. Bien, al llegar el tiempo final del nazareato de estos 30 días, se procedía con el ritual descrito en este libro que les acabo de mencionar, libro de Números capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos, desde el 13 hasta el 15. Dice: esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Verso 15. Además, un canastillo de torta sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldre sin levadura, untada con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Bueno, miren, esto era parte de ese ritual de nazareato cuando se concluía con el voto, pero también incluía cortarse el pelo. Ese pelo había crecido durante todo el tiempo del voto. Recordamos que, bueno, Sansón es el más famoso que podemos recordar con el tema del pelo. Tenían prohibido cortárselo. Entonces, cuando terminaba el voto, se lo cortaban y ese cabello se quemaba junto al sacrificio de la ofrenda. Todo esto, así, repito, era el ritual que debía ser hecho por aquellos que habían asumido este voto de nazareato. La idea entonces era que
Pablo se hiciera cargo de todos estos gastos relacionados con el voto de nazareato de estos 4 hombres. Y él tenía que purificarse junto a ellos. Se supone que haciendo esto, pensaban los ancianos, quedaría demostrado que las acusaciones contra Pablo eran falsas, ya que iba a estar inmerso y sometido a las prácticas judaicas. Además, esto, el hecho de pagar y de hacerse cargo de esos gastos, era tomado en ese tiempo como una evidencia de gran piedad por parte de quien lo realizaba. Digamos como que era el plan perfecto de los ancianos. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Miren, hay un... A ver, ¿cómo se puede explicar? Podía surgir una confusión. Para que no haya confusión entre los creyentes gentiles en cuanto a lo propuesto de parte de los ancianos a Pablo, ellos mismos, los ancianos, se encargaron de tomar precauciones al respecto. Ustedes han estudiado esto en el capítulo 15. Hace un tiempo atrás, en el concilio de la iglesia en Jerusalén se había establecido que los creyentes gentiles no tenían que participar de ciertas costumbres judaicas, pero ahora se le estaba pidiendo a Pablo que sí participara de ellas. Obviamente esto generaría un poco de confusión. Imagínense, a un grupo se les enseñó que no eran necesarios los rituales, pero sin embargo aquel que había estado enseñando esto por todo el mundo gentil, ahora se sometía a esas prácticas. Nosotros mismos, ustedes mismos, ¿qué pensaríamos si de pronto alguno de los hermanos de la congregación nos enseña algo, pero de repente en su vida práctica hace todo lo contrario? Lógicamente pensaríamos que algo no anda muy bien, que hay una incongruencia entre lo que enseña y lo que practica. El apóstol obviamente iba a obedecer la sugerencia, porque él era judío. Y en este punto estábamos resaltando la humildad de él. Aquel que había extendido el evangelio como ningún otro en esa época. Aquel que había sufrido persecuciones, había sufrido cárceles. Él era un ejemplo vivo de compromiso con el Señor, de compromiso con la obra. Y en ningún momento se le subieron los humos y no se creyó ser superior a nadie, como para no sujetarse al consejo de estos ancianos. Y además en esto, además de su humildad, podemos rescatar un fuerte deseo de Pablo de mantener la unidad de la iglesia. Un punto muy, muy importante. Un deseo de Pablo de mantener la unidad de la iglesia. Muchos han juzgado al apóstol de tomar una actitud de hipocresía. Han acusado al apóstol de pretender aparentar guardar la ley luego de haber predicado que ya no era necesaria para lograr la justificación y ni mucho menos para mantenerla. Muchos han acusado a Pablo de estar dando un doble mensaje, pero podemos comprender mejor la actitud de Pablo. Y quisiera que vayamos al libro, a la primera carta a los Corintios, perdón, para que podamos entender mejor la motivación de Pablo al hacer todo esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. A partir del verso 19. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 19. Este es un pasaje esclarecedor, hermano.
Y escribe el mismo Pablo, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Verso 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Miren, cuando leemos este pasaje, podemos entender la motivación del apóstol. Él entendía su libertad cristiana y entendía que no estaba obligado a cumplir ningún rito o ceremonia judaica, pero lo haría por causa del Evangelio. Lo haría por causa de Cristo, como acabamos de leer. Lo haría por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Lo haría por causa del amor a la obra del Señor. Y podemos pensar un poquito más. Él no tendría ningún problema en acomodarse a las costumbres de ningún pueblo, a la cultura de cualquier pueblo, siempre y cuando sus prácticas no atenten contra los principios divinos. No estamos hablando de hacer cualquier cosa. Para ser más claro y específico en el pasaje que estamos leyendo, el ritual del nazareato en sí mismo, la purificación, no le sumaba ni le restaba nada a la posición de Pablo delante del Señor. El tiempo de la ley ya había pasado. Ya se estaba en otra dispensación. Pablo entendía la libertad que tenía en Cristo. Y lo maravilloso es que esa libertad, él siempre la condicionaba por el amor. La libertad condicionada por el amor. Este pasaje de 1 Corintios que acabamos de leer, muy a menudo es interpretado de manera incorrecta y muchas veces es usado como una excusa para justificar conductas que no se quieren abandonar. El apóstol, al decir a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno, no está diciendo que el fin justifica los medios. Por eso puedo hacer lo que quiera para llegar a los demás. Sino que está diciendo, y esto es muy importante, está diciendo que él era capaz de comprender la situación de los demás. Él era capaz de acomodarse para lograr un beneficio espiritual en ellos. Y no era un capricho suyo para mantener un deseo carnal, sino una actitud motivada por el amor de Cristo que estaba en su corazón. Pablo entendía la transición por la cual estaban atravesando esos judíos que se habían convertido ahora al cristianismo. Una época difícil, una época de transición. Y este es un muy buen ejemplo que nosotros debiéramos copiar. El de la libertad, nuestra libertad, regulada por el amor. Muchas veces nos excusamos en nuestra libertad cristiana y procedemos de manera errónea. Quiero decir, nuestras actitudes deben estar reguladas por el amor a nuestros hermanos. Hay ocasiones en que vamos a tener que privarnos de cosas lícitas, cosas que nos gustan, pero que pueden dañar a hermanos más débiles. Seguramente nos ha pasado. Y en otras oportunidades, quizás debamos amoldarnos a otras situaciones de las cuales no estamos muy acostumbrados. Pero siempre, sea la una o sea la otra, debiéramos estar buscando el mismo objetivo que buscaba Pablo, que era mantener la unidad de la iglesia, ser de edificación y no de tropiezo, y a la vez, mucho mejor, si
si podemos estar evangelizando con nuestras actitudes. Fíjense, un caso un tanto similar, si se quiere, es el del conocido misionero Hudson Taylor. Muchos han oído hablar de él, quizás ya saben la historia. Misionero que se fue a la China para predicar el Evangelio y para tener una mejor llegada a los habitantes de aquel lugar, él se vistió como uno de ellos y adoptó costumbres lugareñas. Y todo esto lo hizo para facilitar la entrada del Evangelio. Obviamente, en todo lo que hacía no quebrantaba los principios de Dios. De lo contrario, no hubiera prosperado en su intento. Seguimos avanzando, hermanos, verso 26. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. En este verso podemos apreciar que Pablo, sin titubear, pone en práctica al 100% aquello que le fue aconsejado por los ancianos. Y hay un quiebre. A partir de este momento, de la historia que estamos examinando, las cosas se van a poner complicadas para el apóstol Pablo. Verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad o ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Miren, los días de la purificación estaban a punto de cumplirse. Esto había sido avisado a los sacerdotes para tener en cuenta el momento en que podía ofrecerse la ofrenda. Y cuando los que habían hecho voto de Nazareo se iban a cortar el cabello. Entendemos que Lucas nos dice que habían pasado algunos días sin ningún problema. Y justo antes de terminarse esa semana, esos 7 días, sucede lo que estaban tratando de evitar. Si hemos leído bien, vamos a notar que no son cristianos judíos los que originaron el alboroto, sino que son judíos de Asia, judíos asiáticos. Recuerden que al principio de nuestro estudio, en esta noche, vimos que los ancianos temían que fueran cristianos judíos, celosos de la ley, quienes originen un alboroto. Pero no es así. Acá vemos que fueron judíos asiáticos, que no son cristianos, sino que eran judíos, los alborotadores. Esto, miren, le da un punto a favor al plan de los ancianos, porque aparentemente aquellos cristianos judíos se quedaron en el molde, parece. Y judíos que no tenían nada que ver con el cristianismo fueron los que originaron este ataque. Y el ataque vino por otro lado al final. Y en el verso 28 leímos la acusación contra Pablo. Se le acusaba de 4 cosas básicamente. De enseñar a todos contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar, y se le acusaba de haber metido a griegos en el templo y así profanar ese lugar. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? La acusación contra el pueblo. Algunos comentaristas dicen que esto se refería a que acusaban a Pablo de ser antisemita. Obviamente vemos que esto no es así. Pablo nunca fue antisemita. En Romanos capítulo 9, verso 3, el mismo apóstol dice, decía ser yo mismo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos que son israelitas.
vemos claramente que no tenían nada de antisemita. Ernesto Trencha, es un comentario que yo adhiero a este comentario que hizo Ernesto Trencha, decía que lo que enfurecía a los judíos no era tanto la proclamación de Jesús como el Mesías, sino que era la enseñanza de que los israelitas estaban en el mismo plano, en el mismo nivel que los gentiles cuando se trataba de la salvación. Porque el judío siempre tenía esa tendencia a despreciar a los gentiles, a tratarlos de seres inferiores. Con respecto a que lo acusaban de enseñar contra la ley, bueno, ya hemos visto que Pablo no estaba en contra de la ley, sino que enseñaba por todos lados donde iba que la verdadera función de la ley era mostrar la incapacidad del ser humano de justificarse por medio de ella. La acusación contra este lugar, ¿qué era ese lugar? Se estaban refiriendo al templo. Los judíos reverenciaban el templo. Allí era el lugar central de adoración. Blasfemar y profanar el templo era una acusación muy grave. Y recordemos que el Señor Jesucristo fue acusado de lo mismo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 57 y 58, tenemos esa acusación contra Jesucristo de blasfemar contra el templo. Era una mentira, obviamente, lo sabemos. Y la última acusación, para lograr al fin exasperar a la multitud que estaba reunida allí en ese momento, era que acusaron a Pablo de haber ingresado a griegos a un sector prohibido del templo, un sector prohibido para los gentiles. Esa fue la gota que colmó el vaso, podemos decir. Lucas comenta que acusaron a Pablo de haber metido a Trófimo. Era un creyente gentil. Y estos judíos asiáticos acusaron de haberlo ingresado en el templo más allá de los límites permitidos a los gentiles en aquel lugar. Estas son las acusaciones que él recibía. Vamos a leer del verso 30 al 35 ya para estar terminando, hermanos. Así no nos extendemos mucho más. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Toda la ciudad, dice. Verso 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Ahí termina nuestra porción en esta noche. Miren, no era la primera vez que esto le sucedía a Pablo. A mí no me sucedió, nunca me ha parecido. ¿Y a ustedes? ¿Alguno de ustedes? Miren, me he querido poner en el lugar de Pablo en el sentido de qué habrá pasado por su mente. Y de seguro que debe ser horrible. Horrible que una multitud te golpee con tanta hazaña, con el afán de quitarte la vida. Jesucristo, el Señor Jesús sufrió esto. Pablo lo sufrió. Fue arrastrado fuera del templo, dice la Escritura, para que no muriese ahí adentro, porque si no, el templo iba a ser profanado. Esa es la explicación. Era más importante el lugar que la vida de la persona. Pero
Los planes de Dios para con Pablo aún no se habían terminado. Dios tenía todavía más cosas para darle, más planes para Pablo. Dios lo libraría a través de la guardia romana. Y no es la primera vez que vemos que Dios se vale de inconversos en sus planes, porque Él es soberano. Todas las cosas están en su mano. Y la Biblia nos lo enseña muy bien. Pablo tenía que cumplir su ministerio. Tenía más para hacer. Él debía sufrir y comparecer ante las autoridades gubernamentales. Dios ya lo había dicho, apenas lo llamó a su ministerio. Dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estaba llamado a eso, Pablo. Terminando, queridos hermanos, muchos dicen que Pablo se equivocó al ir a Jerusalén, porque el Espíritu Santo ya le había mostrado lo que le iba a suceder cuando esté en esa ciudad. Pero la interpretación debe ser otra. Pablo asumió el desafío a pesar de saber cómo iba a terminar, a pesar de saber lo que le iba a suceder, aceptó ese desafío propuesto por Dios. Él supo decir, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y a pesar de todo lo que él vivió, él siempre interpretó que estaba guiado por el Señor. Si él caía en una cárcel, interpretaba que Dios lo llevaba allí para predicarle a alguien. Y donde pisaba la planta de sus pies, él era un fiel testimonio, un fiel testigo del Señor Jesucristo. Sabemos que la vida cristiana no se trata de vacaciones en el Caribe, hermano. Y la pregunta es para nosotros, viendo este ejemplo de Pablo, ¿cuánto estamos dispuestos a dar? ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por causa del Señor? ¿Quiero acaso vivir un evangelio light? ¿O de verdad quiero comprometerme con la causa de Cristo, venga lo que venga? El mismo Señor le dijo a sus discípulos en una ocasión, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, no importa lo que venga, sigamos adelante. Nuestra misión aún no ha terminado. Y que podamos tomar el ejemplo, no solo de Pablo, sino de muchísimos que nos han precedido, que han asumido el compromiso con el Señor de todo corazón. Que tomemos ese ejemplo y que podamos dar también la gloria a Dios siempre, sea cual sea la circunstancia por la que tengamos que atravesar. Gracias por estar y escuchar, hermano. Que el Señor nos bendiga.